Продолжим изучение послания к евреям, который задает叫自己嘅生命可以得。 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전해드립니다. Bei der Forderung im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Estamos llegando casi al borde de la catarata, o mejor dicho, si la acción que nos va a presentar Héctor el día de hoy sucede, quiere decir que hemos tomado una decisión que parece ya no va a tener vuelta atrás. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y un privilegio estar en Imágenes Verbales, en el libro escrito a los hebreos, en este ambiente realmente greco-judío en este momento, con una palabra muy especial, Esteban, y la última palabra de las 10 que van progresando en el desliz hasta llegar a la catarata, hasta llegar a la apostasía en el libro de Hebreos. Estábamos hablando entonces de 10 términos que aparecen en esta carta que demuestran el movimiento de alguien que sale de su comunión con Cristo y de la fe y de los hermanos a irse literalmente a una relación totalmente apartada de ellos. Exactamente, habíamos comenzado con la palabra pararreo, que eran 2.1, para hacer una recapitulación rápida. Esa palabra pararreo en Hebreos 2.1, que era deslizarse, era que el barco se movía muy lentamente hacia la catarata. Y la última palabra que estuvimos mirando en el programa era una palabra que era no desechéis al que habla. Entonces, la idea de no desechéis era paraiteomai, que era rechazar una súplica realmente con conciencia, con decisión, un rehusar a la invitación de parte de Dios. Pero esta última palabra, Esteban, que el verbo conjugado sería parafereste, de parafero, es en Hebreos capítulo 13, versículo 9, cuando dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuando, Esteban, nosotros estamos mirando este capítulo 10, que está hablando de los deberes cristianos, él cierra con esta palabra, porque son 10 palabras de advertencia hacia el peligro de estar moviéndose lentamente, pero comenzar a tomar velocidad hasta llegar a un lugar que nosotros le llamamos la catarata. Y esta metáfora de la catarata era por la primera palabra, que era un término de navegación que indicaba que el barco se estaba moviendo muy, pero muy lentamente, que era casi imperceptible el movimiento, pero que a los 2 kilómetros está la catarata. Esa es la idea de pararreo, que es la palabra deslizarse de Hebreos 2.1. Por eso ahora estamos en esta última palabra, que suena como una simple advertencia, no os dejéis llevar. Inclusive hasta en el español suena simplemente como un ruego, como algo en el subjuntivo. Pero en realidad es un imperativo, porque al tener la partícula no, al tener este adverbio de negación, no os dejéis llevar, es realmente una amonestación en tono imperativo muy fuerte, y es un poquito más que el advertir que no se dejen llevar. El verbo, en realidad, quiere decir en el original, ser llevado afuera. Por eso tiene pará, que es al lado de, y tiene fero, que es el estar siendo llevado o empujado hacia afuera. Ahora, lo importante de este verbo, que quiere decir ser llevado afuera, o permitir o querer ser llevado afuera, esta final advertencia está cerca de la sutil y peligrosa influencia de las falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que pasa acá, Esteban, ahora en esta última palabra? Esta persona X,
que ya se ha movido y se viene moviendo ya en los rápidos, ¿verdad? Ya viene en los rápidos. No podemos decir categóricamente, porque la Biblia no lo dice, que una persona que llegue a este estado no pueda regresar. Eso sería realmente una locura, pensar que dentro de la soberanía de Dios una persona que esté en pecado no pueda regresar. La Biblia dice que todos pueden regresar. De hecho, Dios está dando la oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no podemos decir que si llegamos a esta palabra número 10, la persona ya está cayendo en la catarata y se muere. No. Igual puede haber un manotazo, digamos, para rescatarlo. Sí, porque nosotros tenemos que entender que esta palabra, si bien está muy relacionada con las falsas enseñanzas, pero muy relacionada. Fíjate, Esteban, que lo primero que dice es, no os dejéis llevar. Toda esta frasecita, no os dejéis llevar, es parafereste. Y este verbo uno dice, pero se está dejando llevar ¿hacia dónde? Y de repente, inmediatamente el escritor dice, de doctrinas diversas y extrañas. Porque automáticamente lo que va a hacer una persona que comienza a moverse y que cada vez se mueve más rápido y más rápido para alejarse de Dios y acercarse a la catarata, él va a tener que llenar algún hueco. O sea, él tenía su corazón con cosas muy buenas, pero las fue sacando. Los verbos que miramos anterior justamente como jupenantios y apobalo y jupestelo, todas esas palabras indicaban que él quiere sacar lo más mínimo de Dios de su corazón, pero ahora tiene que llenarlo con algo. Porque el ser humano siempre es crédulo a algo. Puede ser a un vaso, a una lapicera, a una estatua, a un perro, un gato. O sea que el hombre siempre va a estar inclinado a algo. Entiendo. Querer algo o adorar algo. O el más ateo igual puede decir, bueno, pero yo no creo en ningún Dios, cero Dios, creo en mí. Bueno, está creyendo en él. Está creyendo en algo. En algo pone la fe. En algo está poniendo su confianza y su fe, sea escueta o no sea escueta. Entonces, o otras personas dicen, bueno, yo no creo en absolutamente nadie, creo en el espíritu del hombre, en el espíritu humano. Bueno, muy bien, él es humanista, él va a invertir su vida en eso. Ahora, el hueco hay que llenarlo, siempre se llena. Entonces, ¿qué pasa? La advertencia aquí es que esta persona está afirmando el corazón ahora en doctrinas diversas y extrañas. Y uno dice, pero entonces ahora ya estamos en un estado de apostasía, porque esas doctrinas diversas y extrañas son las que van a estar en contra de la doctrina de la palabra de Dios. Por eso dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La palabra charis aquí adquiere en el área de movimiento de la palabra la doctrina del Evangelio. La gracia aquí es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la doctrina del Evangelio. Entonces, es buena cosa afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora, entonces, la persona está abandonando toda la gracia de Dios que describías recién y tomando una filosofía de vida totalmente diferente. Totalmente. Es lo que implica esta palabra, la última de la lista de 10. La última de la lista, para que la raíz es el parafero, la traducción sería parafereste. Él está siendo llevado porque quiere, él está buscando para llenar ese hueco con esencias que su esencia es estar lejos de Dios. Entonces va a llenar con diversas doctrinas extrañas, que puede ser absolutamente cualquier cosa que tenga él en su corazón. Hacemos una pausa en la jungla semántica, estamos mirando entonces el final trágico que puede asumir una persona cuando empieza a moverse y ir rumbo a esa catarata que lo puede llevar a un destino infeliz. Ya volvemos aquí en la jungla semántica. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Parafero es el término que nos está presentando el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Es el 10º de esta lista que hemos recorrido y que está indicando una situación espiritual muy comprometida
y antagónica con el Evangelio de Jesucristo, Héctor. Totalmente antagónica, Esteban, y además cuando dice doctrinas diversas y extrañas, ¿sabes qué me llama la atención? Que justamente estas doctrinas diversas y extrañas, Esteban, son las que arrastran el corazón fuera de la seguridad de Dios al peligro latente. ¿Sabes qué es la misma palabra? Y qué interesante que el oyente pueda tener su Biblia abierta y anotando, porque es la misma palabra que aparece en Judas 12, cuando dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá. Y ahí aparece el verbo parafero. Mira. Esa frase, llevado de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, esa es la misma palabra que aparece en el texto de Hebreos que estamos analizando. Mira vos. Entonces uno dice, pero ¿es realmente peligroso? Claro que sí, porque estas doctrinas diversas y extrañas que él está colocando en ese hueco de su corazón, son las que están empujando esos vientos para ser totalmente alejado de la seguridad de Dios, para ponerse en el peligro. Por eso, esta última palabra es interesante que cierra el círculo, porque ¿cómo él está tan alejado de la seguridad? Porque él estaba en el puerto, hablando del barco, ¿no? Uh-huh. Él estaba en el puerto, seguro, no había viento, el río era muy calmo, era casi un espejo el río. Sin embargo, comenzó con un movimiento de 1 centímetro. Pero resulta que ahora está en los rápidos, ya pronto a caer a la catarata. Y entonces uno dice, ¿cómo se pudo alejar de la seguridad del Dios eterno y soberano para estar en un estado ahora realmente llevado de allá para acá, al borde de la muerte, del peligro y del abismo? Uh-huh. Por eso es la misma palabra que aparece en Judas 12. Y un buen dato, Esteban, de Judas 12, que es muy bueno tenerlo en esto de jungla semántica, analizando la exégesis de la palabra, en casi todas las versiones, yo estoy ahora, Esteban, alcanzando la versión 105. Tengo 105 versiones y traducciones diferentes de Biblia. Qué impresionante el idioma español, ¿cuántas tiene, no? Es impresionante. Bueno, tengo en italiano, en portugués también, claro. Pero lo que quiero decir es que tengo muchísima en papel, después tengo en computadora también. Y me llama la atención que casi todas ponen manchas en vuestros ágapes. Mira. Y en el español mancha es una camisa manchada, un pantalón manchado, algo manchado. Sí, entendemos el concepto. En el griego, la palabra no es mancha, la palabra es escollos escondidos, abajo del agua. Qué interesante. Piedras. Bien. Claro, en el griego, porque la peor experiencia para un navegante era ver un río sumamente calmo, un espejo, y avanzar con seguridad, ¿verdad? Y de repente a los 30 centímetros hacia abajo hay una gran roca. Y lo golpea y rompe. No, romper un barco en aquel entonces, que no eran de fibra de vidrio, ni había mucha seguridad, era muerte, segura. Ahora, justamente estas falsas enseñanzas y estos falsos maestros, y falsos apóstoles y falsos profetas que habían en la época y que siguen habiendo, lamentablemente siguen habiendo en estos tiempos, no son manchas en nuestras fiestas. Porque si alguien viene a una fiesta con la camisa blanca manchada con salsa de tomate, creo que lo vamos a identificar muy bien. Muy claramente. Estos, lo que está diciendo el escritor, es que realmente están escondidos, no son manchas que se ven a 2 cuadras. Es muy sutil. Es muy sutil, porque son piedras escondidas en vuestras fiestas de amor. Entonces pueden estar inclusive con nosotros, pero están escondida, su doctrina está escondida. Es muy fuerte la advertencia que Judas pone aquí en el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, son escollos y piedras escondidas. Entonces uno dice, bueno, está todo tranquilo, avancemos. Por eso se nos pide estar con advertencia. Sabes que los navegantes en aquella época, una de las cosas que hacían, iba uno sobre la proa del barquito, con un palo tratando de mover hacia adelante, haciendo zigzag adelante, para ver si no había una roca. Claro. Porque no se ve a simple vista, pero podía estar escondida. 30 centímetros del agua nomás te traía la muerte. Ahora, es la misma palabra que utiliza el escritor de Hebreos, la que utiliza Judas, hablando de que estos hombres ahora están yendo de acá para allá con estas diversas doctrinas extrañas. Es la misma palabra. Y en esta acción de las falsas ideas y doctrina sobre la mente queda el peligro inicial del hombre,
porque el hombre comenzó a moverse diciendo, no hay problema, es un pequeño movimiento. En Hebreos 2.1, cuando decía de que se está deslizando paulatinamente, él decía, no hay problema, es una teoría, es una filosofía, es un punto de vista de ver, tal vez, el versículo bíblico, y lentamente comienza a moverse, y ahora ya está en diversas doctrinas extrañas, ya queriendo haber sacado todo de su corazón para colocar estas doctrinas falsas. Impresionante, ¿no? Sí, ¿Qué proceso cumple una persona así? Y justamente esta figura aquí, Esteban, la que emplea el escritor, completa el círculo de la advertencia, siendo estrechamente aliada a la primera figura usada, que era, me muevo muy lentamente, es un pequeño desliz, pero resulta que ahora ya está con doctrinas diversas y extrañas. Podríamos decir que este es un verdadero apóstata de la fe. Sí, exactamente. Ahora, lo que hay que poner atención en esto, Esteban, que llegamos a la palabra número 10 con una persona que no solamente, como hemos visto en las 9 palabras anteriores, que él quería moverse, quería quedar atrás. ¿Te acordás que esa palabra parapipto, parafero, él quería quedar atrás de la turba para hacerlo de él? Ahora ya automáticamente hace lo que quiere, nadie le dice nada, no acepta consejo, él ahora tiene esta doctrina diversa y extraña en su corazón, que lamentablemente es en contra de la palabra de Dios. Por eso hay que diferenciar muy bien lo que es un frío pecador afuera de la iglesia y un apóstata afuera de la iglesia. Pongo un ejemplo rápido. Un frío pecador indiferente afuera de la iglesia, capaz que lo vamos a visitar y él nos recibe, nos abre la puerta, nos prepara un café, nos da un vaso de agua, nos escucha y dice, bueno, a mí tal vez algún día me gustaría volver con ustedes. Él es un pecador afuera indiferente, pero no va a estar en contra. De hecho, su esposa por ahí es cristiana y él le ayuda para que su esposa vaya, prepara a sus hijos el domingo de mañana para que vaya a la escuela dominical, porque él sabe que hay buenos principios y valores, pero él es un pecador afuera que no quiere saber nada de Dios. Este es un pecador frío, indiferente afuera. Para que tengan la idea, el apóstata no va a querer que sus hijos vayan a la iglesia, porque él ya tiene su doctrina extraña en contra de la Biblia. Le va a hacer la guerra a la esposa. Si yo lo voy a visitar, él me va a sacar con los perros diciendo, Señor, no lo voy a atender. Esa es la diferencia entre un pecador frío, indiferente y un apóstata. Este que estamos mirando nosotros acá, que hemos visto el comienzo de un pequeño movimiento, hasta llegar a un movimiento tan grande que son escollos escondidos, ocultos, para tratar de perjudicar la fe cristiana. Entonces estamos hablando de un apóstata. ¿Qué posibilidad de rescate hay para una persona con tan agresiva actitud hacia la fe cristiana? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que entender, y que el oyente lo pueda grabar, que lo grabe en un cassette de 90. ¿Te acordás? De acuerdo. Que lo grabe muy bien el oyente, porque arriba del apóstata, por encima del apóstata, hay 3 grandes cosas. Primero, soberanía de Dios. Que no podemos descartar la soberanía de Dios. Que si Dios quiere, lo lleva de rodillas a pedir perdón a Dios a alguna iglesia. Parece un chiste, pero es soberanía de Dios. Dios, si quiere, lo lleva cuando Él quiera. Segundo punto, la palabra de Dios. No nos olvidemos que cuando Pablo escribe a aquel joven que andaba con su madrastra, él era un apóstata, era un blasfemo. Andaba con su madrastra y estaba contento de andar con su madrastra, de ese pecado de incesto, y se le escribió en 1 Corintios 5:5 que se expulsase de la iglesia, pero para que él pudiese volver arrepentido al camino del Señor. Fue una disciplina muy fuerte, porque estaba perjudicando toda la grey, pero el propósito final es que él pueda ser salvo en el día de la visitación, o sea, que él pueda volver arrepentido. La disciplina que Pablo aplica y que le dice a toda la iglesia de Corinto no era vengadora, era restauradora. Entonces, 3 cosas muy importantes, oyentes, arriba del apóstata. Primero, Dios es soberano. Segundo, la palabra de Dios está para redarguir al más vil pecador. Y tercero, que es un elemento que Dios respeta, que es el libre albedrío del hombre. Entonces, si Dios quiere, lo hace volver. La palabra de Dios está para que él vuelva. Pero también el hombre puede decidir no volver, porque está el libre albedrío. ¿Y cuál es la respuesta para todo esto? Que si él quiere volver,
él simplemente tiene que volver porque Dios le está esperando. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 6, versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, y esto es muy importante, querido oyente, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Escuche muy bien, firme y segura ancla del alma. Si bien el barco ya va por los rápidos, Esteban, casi cayendo a la catarata, él si tira el ancla que es Cristo, queda firme sin caer en la catarata. Impresionante. Es simplemente confiar en Dios, es simplemente entregar su corazón, arrepentirse. Está en una condición que le va a costar mucho. Por eso la Biblia habla de la imposibilidad. La imposibilidad no está en Dios, está en el hombre. Porque él no solo ya está en esta situación de querer estar en contra, sino que para él le satisface, él quiere estar en contra. Entonces es muy difícil volver para atrás, pero no imposible. Por algo está Dios por encima de él, por algo está la palabra de Dios que el cristiano transmite, y también el libre albedrío que Dios respeta en cada uno. Pero tenemos que saber que no existe eso que dicen que no puede tener arrepentimiento, perdón. Sí que puede tener, solo tiene que confiar en la segura y firme ancla del alma. Así que si alguien está escuchando y está ya en los rápidos o se ha movido, sepa que hay una promesa de la inmutabilidad de la promesa y el juramento de Dios, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y si estamos en pecado, si alguien está en pecado, sepa que Dios aún ama al pecador. Dios le bendiga ricamente. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.